Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Hoy toca empezar este episodio pidiendo perdón. Creo que el sonido del último Quiero ser como Letizier no fue el que os merecéis, pero lo cierto es que la semana pasada fue un desastre total. Micrófonos que fallan, grabaciones con vaivenes de volumen exagerados, en fin, una pesadilla. Esta semana, y gracias a Ricardo Quintero y a Partido Podcast, creo que sonaremos bastante mejor y que disfrutaréis de un sonido de 10. Para devolver esa confianza y evitar alguna pequeña confusión a la hora de la publicación de los capítulos, a partir de marzo, Quiero ser como Letizier solo se publicará en el Partido Podcast. Por esta razón os pido que si queréis seguir escuchando este podcast, os suscribáis al Partido Podcast, una gran familia donde además encontraréis un montón de contenido más que interesante. Por mi parte, solo me queda estar a vuestra altura y ser capaz de seguir manteniendo vuestra confianza a la hora de contaros buenas historias. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 38. Wish it was easy every day. I'd like that better. Wish you'd forgotten what to say. That's not your kind. Esta semana, coincidiendo con el reciente fallecimiento de Rob Rensenbrink y Barry Hulshoff, dedicamos Quiero ser como Letizier a uno de esos equipos, en este caso una selección nacional, que cambió el fútbol para siempre. La Holanda de los años 70. Conocida como la Naranja Mecánica, la selección de los Países Bajos asombró al mundo y dejó su impronta en los mundiales de 1974 y 1978, aunque no fue campeona. Para descubrir cómo se gestó aquel fenómeno, cómo cambió la concepción del fútbol después de ellos y qué nombres no debemos de olvidar jamás, contamos en este capítulo con José Antonio Sánchez Vallejo, alguien con unos conocimientos en la materia increíbles y a quien os recomiendo que sigáis en su canal de YouTube, El Palo de Rensenbrink. Hola José Antonio, gracias por pasarte por Quiero ser como Letizier para charlar un poquito de la Holanda de los 70 de la Naranja Mecánica. Hola Gaisca, ¿qué tal? Nada, tú sabes que yo también quiero ser como Letizier y estoy súper encantado de estar aquí contigo. Perfecto. Pues vamos a hablar primero, si te parece, de un poquito de los orígenes, ¿no? De cómo se gestó aquella selección de los Países Bajos que llevaba más de 30 años sin llegar a la fase final de una Copa del Mundo y llegan los 70 y se convierten en el equipo de moda. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo el cambio que llegó a que jugasen esas dos finales consecutivas? Sí, como bien dice, prácticamente la historia de Holanda en los mundiales y también por extensión la Eurocopa no existe prácticamente antes del año 74. Puesto que solamente contamos dos participaciones, la primera en el Mundial 34, después eliminado por Suiza, y en el 38, testimonialmente, llamándose las Indias Orientales Holandesas y cayendo ante Hungría. Nada, absolutamente nada, años 50 y 60, y luego, a partir del año final de los 60, una figura clave de la que hablaremos, supongo, ahora más tarde, como es Rinus Michel, y la escuela del Ajax, pues empezaron a crear un modelo de juego, un estilo claramente identificable y luego evidentemente una proliferación de talentos descomunales, los cuales ahora ya iremos desgranando. Uh-huh. Y sobre todo podemos hacer una división clara entre lo que fueron la evolución en los clubes y lo que fue esta selección holandesa, pues conocida por todos como la Naranja Mecánica. Uh-huh. Hablando de clubes, mucha gente toma al Ajax
como un poquito en la base de esta selección. Pero incluso antes que ese Ajax, el Feyenoord también levantó la orejona. Ese trabajo en los clubes me imagino que se trasladaría a la selección. Sí, evidentemente todos los grandes talentos de Ajax y Feyenoord pues, fueron la base. Prácticamente casi en su totalidad el 11 titular estaba plagado de jugadores de ambos conjuntos. Y como tú bien dices, el Feyenoord pues fue el primer equipo holandés que levantó la Copa de Europa, aunque bien es cierto que la primera final la jugó el Ajax un año antes, la del 69, que perdió con el Milán 1-4 en Madrid. Y en el 70, ese equipo del Feyenoord que quedó un poco ahí como sepultado, tú sabes que yo soy un gran fan de este equipo, le ganó la final al Celtic de Glasgow y justo en un gol ya en el descuento en la prórroga, un gol del sueco Ole Kimball, y que consiguieron esa primera Copa de Europa, tanto para el Feyenoord como para Holanda, y luego vinieron pues las otras tres consecutivas del Ajax, 71, 72 y 73. Esas Copas de Europa, una figura clave, ya antes lo has adelantado un poquito, fue Rinus Michels, entrenador del Ajax y luego del Barça. Ahí estás, muy bien, sí, el Rinus Michels, pues, que también la gente no conoce su carrera porque también fue un muy buen jugador en Holanda, fue clave, ¿no? Porque bien es cierto que se establece un modelo de juego, como te decía antes, ¿no? Con la escuela del Ajax, ¿no? Del estilo del Ajax, pero él sin duda fue el entrenador que ejecutó de forma brillante todo este plan, ¿no? Este modelo de fútbol total, de muchísimos pases, de muchos cambios de posición, de siempre buscando la portería contraria. Y en el Ajax, por supuesto, consiguió, aparte de la primera Copa de Europa, la del 71, consiguió 4 ligas. Y en ese momento, una cosa muy, muy, muy curiosa, es que él dijo, bueno, ya no se puede hacer mejor. Y abandonó la disciplina del Ajax y fichó por el Barça, donde conseguiría, que recordar que fue una liga, una Copa de Feria y una Copa del Rey. Y luego volvió para a llevar a Holanda en el 74. También, curiosamente, se incorporó al equipo apenas mes y medio antes de empezar la competición del Mundial de Alemania, en la que, como creo que ya todos sabemos, fueron finalistas y deslumbró al mundo entero. Y luego, después de esa final perdida con Alemania, se dio el puesto a Josh Nobel, no volvió a entrenar a la selección holandesa durante los 70 y reaparece años después para llevar a esa generación dorada de Holanda, de los Van Basten y Gullit, a ganar la Eurocopa del 88, que muchas veces asociamos a Rinus Michels con el fútbol de los 70, pero pocos recuerdan que fue el seleccionador que hizo campeón en Holanda en el 88. Cierto es. Fíjate, 10 años después del Mundial de Argentina, donde la selección ya no estaba él, pero bueno... No, estaba, el entrenador era el Happel, otro mítico de los banquillos. Sí, exactamente, el austriaco, y no era... Michel estuvo en 74, pero es cierto que un poco es el padre, entre comillas, de toda esa generación de jugadores y de ese estilo tan característico. Estilo tan característico que sobre el césped tenía un protagonista, un actor principal, que era Johan Cruyff. ¿Qué se Sin puede duda decir del flaco? Bueno, nos faltaría programa, yo creo que teníamos que hacer un especial solo para hablar de Johan. Sí, y como hablábamos fuera del micrófono, para realmente tener la sensación o tener una opinión sobre algo, yo creo que tienes que ver partidos para darte cuenta de la dimensión de los jugadores, y eso es lo que yo he hecho, ¿no? Ver muchos partidos de Cruyff, tanto en el Ajax como en el Barça y la selección, y te das cuenta de no solamente su técnica depurada, su calidad excepcional, su gran carácter, sino sobre todo también su capacidad de liderazgo, cómo empuja al equipo y cómo le daba al equipo lo que necesitaba. Era un jugador que igual te lo podías ver subiendo el balón, como rematando dentro del área, como tirado a banda, siempre también polémico, discutiendo con los árbitros, con los contrarios, siendo un poco el caudillo, ¿no? dentro de la cancha. Incluso haciendo de líbero. Yo, para preparar este programa, vi un poquito de la final del 74 contra Alemania, y la primera jugada de los holandeses es bestial. Se queda el de líbero prácticamente en el centro del campo y él provoca el penalti. Sí, bueno, esa jugada es mágica porque es el saque de centro y la combinación de pases, como tú bien dices, de combinaciones a partir de medio campo. Alemania no toca el balón y se planta dentro del área hasta que finalmente pues consigue
no queda otra que derribarlo. Erróneamente siempre se le ha atribuido este penalti a Bertie Bock, pero he decidido en su descargo que no fue él. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo dejes así. Perdón, pensaba que Uli Jones. Bajó sí. Ahora que la miré la jugada con mimo porque no estaba yo muy seguro. Y si Uli Jones, que no sé qué hacía dentro de su propia área defendiendo, igual el clásico despiste de delantero cuando baja y mal defensor. Y sí, efectivamente es el que trabaja a Johan Cruyff, el penalti que anota Johan Neske. Y bueno, pues lo que parecía ya digamos la constatación de final de un equipo que iba a ser ya recordado para la historia campeón del mundo, y luego como Alemania le dio la vuelta a aquella final. Uh-huh. Has hablado de Neskens, que fue el autor del penalti, pero en esta selección había muchos jugadorazos. ¿Qué otros futbolistas destacaban? Bueno, todos. La verdad es que todos hicieron grandísima carrera, pero bueno, me dejo atrás y me tienen que perdonar, pero me dejo atrás a grandes jugadores como Vin Janssen, ¿no? Que fue también campeón de Europa, Hulshoff, que falleció hace bien poquito, gente como por ejemplo Keiser, luego están los hermanos Van de Kerkhoff, son un poquito posteriores, pero sin duda en este equipo del 74 destaca sobremanera Johnny Rep, que es hasta la fecha el máximo goleador de Holanda en los mundiales. Levantó 3 Copas de Europa y sobre todo marcó el gol decisivo en la final del 73, y luego jugó en el Valencia también, por ejemplo. Y como anécdota te digo también que jugó en el Saint Etienne con un jovencísimo Michel Platini, o sea que una de las mejores parejas del fútbol francés. Y luego, por supuesto, otro de mis ídolos, Ron Rensenbrink, que como tú ya me vi hace un poco autobombo, como también mis publicaciones están inspiradas en el bueno de Ron Rensenbrink, que también, por desgracia, falleció hace poco, y fue un grandísimo jugador, que hizo una gran carrera en el Bruja, en el Anderlecht, es el máximo goleador de la historia de la extinta Recopa de Europa. Y luego, como tú me has dicho, Neske, Rudi Krol, por ejemplo, que fue el capitán del Ajax, tuvo más de 12 años en el Ajax, y era el líder total de la defensa, gente como Ari Hahn, Wim Surby, y luego sobre todo uno de mis favoritos, ya te dije, uno de los que hoy cumple años, Bill Van Hanegem, ese pedazo de centrocampista del Feyenoord, una auténtica máquina de recuperar balones y una gran potencia, y que, te digo, hoy cumple también años, ganador de la Copa de Europa y también de la Intercontinental en el 70, y muchísimos talentos, no solamente en esa selección, que como tal, sino jugadores que van saliendo al año 70, casi te diría de forma consecutiva, una época en la que florecieron muchísimos talentos en Holanda, pues gente como te digo, como Van Dijk, como Svar, como De Jong, Martin Keiser. Yo creo que salvo los porteros, los jugadores de campo eran todos de una calidad excepcional. ¿Has hablado de portero? ¿Por quién era el portero de esta selección? Uy, por favor, ahí estás tocando un tema delicado. Jan-John Bloe, el mítico portero con el número 8. Eso es. Manos de trapo. Apodado Manos de Trapo. Bueno, yo creo que con eso está todo dicho. La verdad es que siempre fue muy polémica esa decisión de por qué jugaba John Bloe. Y muchos lo achacan a que era amigo de Cruyff. Cuando, por ejemplo, estaba Stuy, que era el portero del Ajax en las tres Copas de Europa, y no llegó a jugar ni un solo partido internacional, Stuy. Y, por ejemplo, había otro portero muy bueno que se llama Schieber, que lo vamos a ver en la Eurocopa del 76. Y luego en el Mundial 78, Schieber es el titular, pero desgraciadamente se lesiona en un choque, creo recordar, con Bétega en el partido con Italia, y la final del Mundial 78 la vuelve a jugar John Bloe, al igual que la del 74. Todo el mundo dice que probablemente con un portero de una calidad un poquito superior, probablemente Holanda podría haber ganado esas dos finales, pero bueno, eso ya es ciencia ficción. Ahí está, fútbol ficciones. Sí, totalmente. Ya lo pasado está. Eso es. Tácticamente, sobre el papel, ¿qué dibujo planteaban tanto Ernst Happel como, si se puede hablar de un dibujo, porque claro, con tanto cambio de posiciones es un poco complicado, pero al principio ¿con qué esquema salían al terreno de juego? Sí, eso también es como bien apunta, es complicado marcar un sistema definido, pero bueno, siempre el planteamiento era el 3-4-3.
siempre tener 3 defensas con la máxima de que si íbamos a tener dos delanteros enfrente, íbamos a tener 2 marcadores y un libre, más o menos, ¿no? Una especie como de 2 laterales marcadores, a modo un poco, es verdad, lo que hizo Cruyff luego como entrenador en el primer Barça, el Barça del famoso Dream Team, un poco hacía eso, ¿no? Jugar con 2 laterales marcadores tipo Ferrer y Nadal, más o menos, y luego un libre como Koeman, ¿no? Pues más o menos un poco esto intentaba hacer un poco eso como Kroll y Zurbi un poco como marcadores, y luego el rubio Ritzbergen del Feyenoord un poco como libre, ¿no? Y luego 4 centrocampistas, 2 más a la banda y 2 más en el medio, con Nesken como clara referencia en el medio, gente como Arijan apoyando un poquito más, y luego 3 delanteros que en este caso sí eran muy móviles. Las posiciones eran muy intercambiables entre esa delantera de Rensenbrink, Rep y Cruyff. Igual te los podías ver a la derecha, a la izquierda. No era, analizando un poquito, no es el Ajax de los 90 que tú ves extremos, por ejemplo, hoy lo venía pensando, Finidi y Overmars, ¿no? Para los que tenemos una edad, yo creo que más o menos era el ejemplo. Finidi tú sabías que era el extremo derecho y Overmars era el extremo izquierdo. Y sin embargo, en esta Holanda de los 70 es más intercambiable, no tan posiciones tan fijas. Ese más o menos era un poco el dibujo, y como un poco lo que hemos hablado, ¿no? De Johan Cruyff un poco, como yo le llamo, de todocampista, ¿no? Y que igual le podías ver, como tú bien apuntabas antes, atrás sacando el balón como líbero, rematando como delantero centro, tirado una banda, y se iba al medio a organizar. A mí, en ese sentido, sí te digo que un poco sigo un poco la estela de lo que fue, por ejemplo, Di Stéfano, y de lo que también era Bobby Charlton. O sea, más o menos, si tú ves partidos de estos, ves que un poco que la senda va por ahí, cada uno con sus matices, con sus características, pero estaba claro que más o menos Mazzola, por ejemplo, en el Inter también lo hacía así, y eran jugadores que igual te los podías encontrar casi en cualquier posición del campo. Fútbol total. Sí. Bueno, pero además no solamente en Cruyff, sino en casi todos los puestos. Hay jugadas, por ejemplo, que tú ves a Zurbi, que en teoría es el lateral derecho, y de repente lo veías de extremo izquierdo. Entonces, a veces te puede volver un poco loco realmente intentando ubicar a cada jugador. Pues digo, Jansen, que solía también ocupar el medio campo con Nesken, pues igual te lo veía atrás haciendo una cobertura, que lo mismo aparecía de repente como extremo. Era una cosa muy innovadora también para la época, ¿eh? Yo creo que tiene tanto simbolismo este equipo porque rompió moldes de cómo se jugaba el fútbol y introdujo conceptos totalmente desconocidos en la época. Claro, hemos hablado del ataque con movilidad constante, cambios de posiciones también habituales, pero en defensa, que igual pasa un poquito más inadvertido, la presión sobre el balón era brutal. Sí. No, eso, al poseedor del balón era un asedio ahí de 5 o 6 jugadores. Una cosa que antes no se jugaba así. Yo también lo achaco un poco a que, lógicamente, no había scouting, ¿no? de equipos rivales, de selecciones rivales. Y yo creo que también un poco venía en el desconocimiento del rival, porque tú ves partidos, por ejemplo, en el Mundial 74 con los sudamericanos, ¿no? Con Uruguay, con Argentina, y se quedan como sorprendidos los jugadores uruguayos, como diciendo, pero esto no lo he visto en mi vida, y por ahí viene un poco la sorpresa. Y bueno, por eso le dan un baño a Uruguay y le dan un baño a Argentina, y los jugadores caen y vuelven a caer en la trampa del fuera de juego. Claro. Eso también es increíble, cómo tiran la línea casi hasta medio campo. Y luego, por ejemplo, ese tipo de juego, la inspiración para los equipos de Menotti, por ejemplo, copian claramente ese esquema de juego para ir a presionar el balón, para tirar la línea muy adelantada. Por ejemplo, los equipos de Zeman en Italia, yo que soy un fanático de la Roma, por ejemplo, pues los años de Zeman en la Roma, pues lo disfrutas y lo sufres al mismo tiempo, pues tiraba la línea, uy, qué sufrimiento aquello, y tiraba la línea hasta medio campo. Entonces un poco todo viene hilado por ahí, esa herencia, digamos, de Holanda de los 70. Este equipo
una de las bases, evidentemente, para que esto tuviese éxito era la preparación física. Era un equipo que también estaba preparado para bajar al barro, para ir a la batalla. Venció con cierta holgura, digamos, tal por lo que tú has comentado, tal vez por desconocimiento, a equipos sudamericanos, pero también hubo otros rivales que le costó. Sí, bueno, en este caso si hablamos nosotros del Mundial 74, que quizás es el más importante o el más conocido, ¿no? Es verdad que ellos a Uruguay le ganan fácil, les cuesta, empatan con Suecia a 0, y luego sí se baten fácil a Bulgaria, ¿no? Y luego cuando va a la segunda fase, la de Argentina es una cosa espectacular. A Alemania Democrática, que había dado la sorpresa en primera fase, cuando se enfrentaron las dos Alemanias, ya no van a sorprender más y la gana también fácil. Y luego viene el partido de Brasil. En este tipo de partidos es cuando tú ves que no solamente era un equipo muy técnico con mucha calidad, sino, como tú bien dices, y es una cosa que yo también reivindico de este equipo, es que el equipo bajaba al barro si tenía que hacer un partido duro, si tenía que encararse con los rivales, lo hacían. No se escondían para nada. No, tú puedes pensar que este era un equipo como suele decir, como de vedettes, ¿no? De gente así muy fina, que no mete el pie, que va, para nada. Era un equipo también porque tenía un gran vigor físico, ¿eh? Era un equipo físicamente estaba muy preparado y tenía jugadores muy muy potentes, como he dicho, como Van Hanegem, como Rysbergen, Jansen. Esos jugadores eran jugadores de pierna dura, como se dice. Y bueno, pues gente como Cruyff, por ejemplo, no le podían dar 1000 patadas que el tío se iba o se revolvía y las aguantaba perfectamente, o Nesken, por ejemplo. Y bueno, el ejemplo es ese partido con Brasil, que es una batalla campal, bueno, y un partido durísimo, y sin embargo Holanda lo saca, lógicamente imponiendo su calidad, pero no arrugándose en ningún momento ante un equipo brasileño que sorprendió por su dureza, porque igualmente podíamos pensar que era un equipo muy técnico, pero fue en ese partido fue bastante marrullero, y nada, no se arrugaron para nada. Me imagino que todo esto también tendría mucho que ver con una disciplina impuesta por Michels, que creo que apodaban el general, ¿no? Sí, yo digo, la parte física también lógicamente fue muy importante, porque bien es cierto que se juntaron ahí muchos talentos, pero el equipo físicamente, como te digo, estaba hecho un tiro, ¿eh? El equipo respondía a los 90 minutos y realmente quizá el único equipo que le pudo igualar en físico fue precisamente el que le batió en la final a Alemania, porque, bueno, todo el mundo recuerda los goles porque fueron la primera parte, pero la segunda parte, que además que es un vídeo que está en YouTube, que yo siempre le recomiendo a todo el mundo que vea partidos, que vea y disfrute, y seguro que va a aprender cosas. La segunda parte es de una intensidad física casi mejor que la primera, y mira que en la segunda no hay goles, pero merece la pena porque es un despliegue físico brutal de ambos equipos, y yo digo, el único equipo realmente que le pudo igualar a Holanda físicamente fue Alemania, y bueno, también la fortuna o la destreza de remontar, de meter gol en momentos puntuales, cuando a lo mejor Holanda, pues la verdad que viendo el partido, la primera media hora merece ir 2-3-0, no define, y ahí viene otro de mis favoritos, el Torpedo Müller, y le da la vuelta a la tortilla. Pues sí, la verdad que, oye, yo de aquí me adhiero a ese llamamiento que has hecho de ver partidos. Habrá que ver, yo me lo voy a apuntar como de ver el partido completo de esa final del 74. Y a ti, José Antonio, pues darte las gracias por pasarte por aquí, por Quiero Ser Como Letizier, para abrirnos los ojos ante un equipo, una selección que cambió el fútbol, yo creo. Sí, la verdad que sí, porque bueno, empezaba a cambiar un poco la evolución del juego, ¿no? A un fútbol un poquito más defensivo, más agresivo, por tiempo incluso hasta, entre comillas, violento, que permitía mucho más dureza, y había partidos muy trabados y bueno, duros, y yo creo que este equipo le dio un giro, un aire fresco al fútbol, a la condición del fútbol, y luego evidentemente toda propuesta futbolística tiene que tener calidad, porque este mismo modelo evidentemente luego en los años 80
a partir de después del 78 Holanda va a tener un bajón. El estilo era el mismo, pero la calidad no era la misma, evidentemente. Uh-huh. Pero combinando ambas cosas fueron rompedores, fueron pioneros en la aplicación del fuera de juego, en el cambio constante de posiciones, y luego evidentemente pues tuvieron la suerte de tener un genio como Johan Cruyff liderando las hordas. Pues sí. José Antonio, gracias. Recomiendo a todos mis oyentes que se pasen por YouTube El Palo de Rensenbrink, que lo sigan porque ahí van a aprender una barbaridad. Gracias, José Antonio. Nada, gracias a ti como siempre, y yo también animo a todo el mundo a que te siga porque eres un auténtico crack, y gracias, y ya sabes por dónde me tienes. It's always what I get, and I don't wanna take the blame, but it's my fault. Said I would never be alone, only ask what's good for me. Said I would never live alone, only ask what's good for me. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Así llegamos al final de este Quiero ser como Letizier, que nos ha llevado a conocer a la Naranja Mecánica, una selección que jugaba como un equipo y que cambió la manera de ver el fútbol para siempre, ya que sin sus conceptos, hoy este deporte sería muy diferente. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks, en mi Twitter, g_Teche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos en un montón de sitios: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el blog de Quiero ser como Letizier, la web elpartidopodcast.com, y os recuerdo que a partir de marzo nos encontraréis en el Partido Podcast, así que suscribiros. Si os ha gustado, espero vuestro me gusta en iBooks, y si sois de Mac, ya sabéis, darle 5 estrellas en Apple Podcast, ya que todo cuenta para seguir creciendo. Ya sabéis que si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como Letizier.blogspot.com y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo a través de iBooks directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Esta semana, evidentemente, toca despedir Quiero ser como Letizier con una frase de Rinus Michels, en la que explica su filosofía de juego. Acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante, contando con dos requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente. Hasta la semana que viene.